Hola, esto es Entrenamiento Arcadio. Y yo soy Magicopa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio del podcast Entrenamiento Arcadio. Estamos ya en plena temporada de clasificatorios para poder participar en las distintas competiciones de CrossFit y Functional Training que se celebrarán por todo el territorio español, así como también por el resto del mundo. Es hora de marcarse objetivos, buscar equipos o parejas y, por qué no, atreverse también con alguna competición en solitario. Si estás pensando en participar en tu primera competición o si ya te has decidido y has empezado con algún clasificatorio, espero poder ayudarte con algún que otro consejo y explicarte un poco qué te vas a encontrar una vez consigas clasificarte. Os hablaré también del tipo de clasificatorios que hay y qué competiciones podéis encontrar a nivel español. Además, os contaré un poco mi experiencia en alguna de ellas. Para acabar, me gustaría también dar mi opinión sobre el debate eterno de si competir en RX o hacerlo en Scalet. Como sabéis, el podcast está dedicado sobre todo a todos aquellos que no formamos parte de la élite y andamos entre lo que conocemos como cola de dragón o cabeza de ratón. ¿Tú de quién eres? Espero también serviros de orientación y ayudaros a decidir bien dónde, pienso yo, en qué categoría podéis disfrutar de vuestra primera o de vuestras primeras competiciones. Pero antes de nada os invito a que indiquéis con un me gusta si estáis contentos con este podcast de Entrenamiento Arcadio y que por favor lo compartáis con toda la gente que penséis que puede estar interesada. De esa manera me ayudará a seguir motivado y sacando temas que creo que son de vuestro interés. Así que dale al like y ya sabes, me podéis seguir en muchas de las plataformas de uso habitual como vuestro Spotify, vuestro Apple Podcast o desde la plataforma desde donde cuelgo los episodios, Spreaker. Con todo esto, seguimos adelante. Gracias. Estamos ya a mediados de febrero y los clasificatorios para las competiciones que están por llegar están ya a la vuelta de la esquina. Justo hace apenas unos días he tenido la suerte de asistir a una de las primeras del año, The Battle of the Mediterranean, en Castellón, acompañando a dos pedazos de crossfiteras, Noelia Pérez y Ana Torres, las dos de CrossFit Mac. Y no pudo ir mejor la cosa. En una final súper emocionante que se disputaron igualadas a puntos, Noé consiguió la victoria y Ana una tercera plaza empatada a puntos con la segunda clasificada. Las dos compitieron en categoría intermedia y consiguieron su plaza después de realizar los clasificatorios oportunos unos meses antes. Esta competición y el formato en su clasificatorio me sirven para empezar un poco a explicaros las distintas categorías y las variantes según la competición. Pero para aclarar un poco el tema, tenemos que viajar en el tiempo a los principios de CrossFit. Desde sus inicios siempre se ha defendido el hecho de que todos los watts y prácticamente todos sus ejercicios, si no todos, tienen una versión scaled, escalada, o que se puede adaptar a las capacidades y habilidades de cada individuo. Así, tenemos watts en RX y watts escalados. Lo mismo pasa en las competiciones. En un principio había competiciones en RX para aquellos crossfitters o atletas más avanzados y también una versión más sencilla en sus ejercicios y en sus pesos que le llamaron escalada. Por ejemplo, en la competición típica de CrossFit, que son los Open, que se realizaban cada principio de año en febrero, pues la gente que era capaz de mover los pesos y hacer los ejercicios que venían prescritos por CrossFit, pues lo hacían o lo realizaban en RX. Y aquellas personas que todavía estaban empezando, que no podían mover los pesos o realizar ciertos ejercicios,
pues decidían apuntarse y competir en la categoría de escalada. De este modo, y siguiendo el mismo formato que los Open, las competiciones que fueron saliendo a nivel nacional, tanto aquí en España como en el resto del mundo, diferenciaban tanto los clasificatorios como las competiciones en estas dos categorías básicas, RX o Scalet. El tema es que con el paso del tiempo y el boom que ha vivido CrossFit estos últimos años, fijaros que somos el primero o segundo país junto a Reino Unido y después de Estados Unidos con más boxes afiliados. Es una auténtica pasada. Pues a mucha gente le picó el gusanillo por competir y las competiciones se veían desbordadas ante tanto interés por participar. Tanto es así que se llegó, y bueno, todavía hoy pasa, que con tal de ir y poder participar, pues a la gente le daba bastante igual en qué categoría fuese. Llegaron así las polémicas, las críticas y debates acerca de los denominados falsos escalados. Gente que participara en categoría escalada teniendo nivel de RX. La cuestión moral no era el competir en categoría escalada, sino haberse apuntado en los clasificatorios en esa categoría, sabiendo y conociendo que su nivel real era realmente de RX. El principal problema que conlleva esta cuestión era que la categoría escalada estaba compuesta por más de la mitad por participantes o equipos de nivel superior al de escalado y por lo tanto dejaba sin opciones de competir a los que realmente sí tenían ese nivel. Para que os hagáis una idea de los ejercicios y de los pesos que significaba ser escalado, os he preparado un listado a modo de resumen. Por ejemplo, realizar pull-ups dominadas, un ejercicio que se pedía prescrito a nivel de escalado, realizar flexiones de brazos, en vez de realizar los toes to bar, pues serían rodillas al pecho. Sí que te pedían hacer flexiones de pino, pero con la ayuda de un AMMAT, de una colchoneta, saltos a cajón, single unders, en alguna también te pedían dobles, y subida, por ejemplo, a la cuerda rope climb, pero con la ayuda de las piernas, ¿vale? Y a nivel de pesos, para que os hagáis una idea, las tablas solían pedir un snatch entre 40 y 25 kilos para chicas y los clean and jerk a máximo de 60 a 40 kilos aproximadamente. Desde CrossFit se hablaba de estándares de movimientos y de pesos según la categoría y muchas competiciones ofrecían tablas con ejercicios y pesos orientativos según la categoría. Aún así, el problema seguía. Y es que la gente se excusaba en que alguno de los movimientos o alguno de los pesos que aparecía en tales cuadros orientativos no los tenían adquiridos o que todavía les resultaba difícil de hacer o de levantar. Por poneros un ejemplo, hay gente que podría hacer todos los movimientos en RX, que ahora os explicaré en qué consistían, y podían mover todos los pesos, pero tenían dificultades, por ejemplo, para andar en pino. Esta persona, aún moviendo orientativo 100 kilos en arrancada y 120 en dos tiempos, haciendo 10 bar muscle ups unbroken y 40 chest to bar butterfly pull up, al tener dificultades para realizar ese ejercicio, pues decide apuntarse en categoría escalada, donde todos los movimientos y todos los pesos pues los movería sin ninguna dificultad o con pocas, y conseguiría casi por seguridad estar en el podium o en la final de esa competición. Se puede entender que en una competición, pues por miedo al fracaso, por miedo a que realmente uno no conoce cómo es esa competición, decida apuntarse en categoría escalada, si es tu primera competición, pues para coger experiencia y seguir mejorando en aquellos movimientos que todavía uno no domina. El tema es que algunas personas, algunos crossfitters, algunos atletas se acomodaban a esas categorías y a subir pues a los podiums y ganar en esta categoría escalada. De este modo no se conseguía más que desvirtuar una categoría que debe ser para aquellos que se inician, para aquellos que todavía no dominan todos los movimientos o que mueven los pesos en RX, y que tiene que servir de catapulta pues para seguir mejorando. Es verdad que hoy día y con el paso de los años algunos estándares en la categoría RX y escalada han ido cambiando. Para que os hagáis una idea, en un principio, por ejemplo, un ejercicio como los thrusters, los estándares de CrossFit determinaban que los 43 kilos en chicos y los 30 en chicas era el peso oficial en RX. Hoy día, incluso en muchas competiciones, la categoría escalada está moviendo entre 50 y 60 kilos de thruster,
Con esto quiero decir que los estándares van cambiando con el tiempo y que lo que hace 5 años eran unos movimientos, unos kilos solo asequibles para los crossfitter en RX, hoy día lo son también pues, para muchos atletas que están compitiendo en escalado. Pero lo que pasa es que realmente estos crossfitters no tienen un nivel de escalado, están moviendo esos pesos porque la gente que participa no son realmente novatos ni escalados, sino que son falsos scalet. La gente que llevamos tiempo en esto sabemos que todo requiere de un tiempo y de unos pasos. Muy pocos son los privilegiados que en arrancada pueden levantar 90-100 kilos en apenas un año de entrenamiento. Sabemos la dificultad que tiene aprender una habilidad, un skill como puede ser andar de pino o hacer flexiones en pino o hacer ring muscle ups. Lo que no tiene sentido, o lo que cualquiera con un poco de experiencia ve, es que hay muchas competiciones en escalado donde sus atletas realmente no lo son. Los pesos y movimientos también en las atletas femeninas han evolucionado mucho y hoy día podemos contemplar muchas crossfitters chicas mover pesos que serían de RX hace unos años en categoría masculina. En este sentido, pero quiero diferenciarlo respecto a las competiciones de hombres, y es que la evolución que ha sufrido la mujer en el CrossFit estos últimos años ha sido brutal. Creo que realmente no se sabía, incluso hoy día no se sabe cuál es el techo de una mujer crossfitter y en el deporte en general, con lo cual entiendo que los estándares vayan cambiando durante estos últimos años y que se vayan reajustando al nivel verdadero de la mujer. Volviendo un poco al tema de los clasificatorios, hoy en día creo que se está intentando hacer mejor las cosas. Algunas competiciones deciden hacer clasificatorios donde la categoría RX e intermedia tienen un mismo clasificatorio y otro clasificatorio para la categoría escalada. Con la aparición de esta categoría intermedia se cierra un poco la discusión y se entiende un poco más a esos atletas que están en muchas cosas en RX, pero todavía no para competir en plenas condiciones en dicha categoría. Otro tema delicado es el número de plazas por categoría. Tampoco veo justo que haya el mismo número de plazas en élite o en RX que en intermedio y escalado. Como Arcadio alfarero que soy, entiendo que la gran mayoría de crossfitters son intermedios o escalados in the limit. La realidad es que atletas élite y RX hay menos que intermedios o escalados. Así que a mi modo de ver lo lógico sería reducir el número de plazas en élite y RX y aumentarlas en categoría intermedia y escalada. Como he dicho antes, os facilito un pequeño resumen de los ejercicios y de los kilos que se suele pedir en categoría RX. Entre los que están, por ejemplo, levantar entre 90 y 100 kilos de snatch o arrancada, rondar los 120 en 2 tiempos, también hay que ser capaz de trabajar mínimo con las mancuernas de 22,5 y estar acostumbrado a realizar levantamientos máximos con mucha fatiga. Es decir, ser capaz de combinarlos con ejercicios de alta intensidad y, por ejemplo, también mezclado con ejercicios de máquinas, ya sea con la rower, con la soul bike o con la ski erg. Una vez aclarado un poco el tema de RX y escalado y de la nueva categoría intermedia, voy a tratar de ayudaros a la hora de elegir en qué categoría debéis participar o optar a participar si es vuestra primera competición. Y para ello me voy a servir de mi experiencia personal para explicaros un poco cuáles han sido los pasos que he seguido, cuáles han sido, y con la gente que he formado equipo y competido. La primera recomendación que os doy es que tu primera competición la hagas en equipo o en parejas. Entiendo que es una manera más divertida y con menos presión de poder participar en una competición y aprender de todo ello. Las carencias que puedas tener, tú o tus compañeros, los kilos que no puedas levantar o las habilidades que todavía no puedes hacer, las pueden compensar alguno de tus compañeros o tu pareja. Es una manera menos frustrante de entrar en la competición. Para ello también veo importante que te informes bien de esa competición y que te rodees de gente que tenga un poquito más de experiencia que tú y que puedan aconsejarte bien cómo afrontar esta primera competición. Ahí entrarían compañeros con más experiencia o los coaches del box donde entrenes, que pueden ser un buen punto para informarte y asesorarte. Y aquí un leve inciso para explicaros cómo y dónde fue mi primera competición. Fueron los denominados Phoenix Games, y ya desaparecidos, y participamos un equipo de CrossFit Mac formado pues por 3 chicas y 2 chicos. El tema fue que decidí apuntarnos en categoría RX
puesto que los pesos y los ejercicios que indicaban en esas tablas de las que os he hablado antes, parecía que todo pues lo podíamos llegar a hacer, y bueno, pues tenía las ganas y la motivación para participar en RX, y realizamos el clasificatorio y pasó lo siguiente. El tema fue que había que grabarse los clasificatorios, había que subirlos todos juntos en un mismo vídeo y había que realizarlo con el programa de YouTube. La competición marcó unas fechas donde había que entregar esos vídeos montados y compartir el enlace. Y la verdad que no fue nada fácil, fue realmente bastante complicado. De hecho, tuve que dedicarle pues un par de horitas o incluso un par de días a poder juntar esos vídeos y que tuvieran todo pues el formato adecuado. Pasaron los días, se acercaba la fecha tope para entregarlos y nosotros seguíamos clasificados y como primeros en el clasificatorio, puesto que no había nadie o casi nadie que hubiera subido el resultado. Llegó el último día para subirlos y la competición pues, nos envió un email y nos comunicó a todos que debido a los problemas que había habido para subir los vídeos, que invitaban a todos los equipos en todas las categorías para poder participar en la competición, ya no de manera online, sino que de manera presencial. Así que nuestro equipo de CrossFit Mac pues estamos clasificados para la categoría RX. La realidad es que tampoco había muchos equipos, creo que éramos unos 14 o 15 que participábamos en esa categoría y no se llegaron a llenar las plazas. En ese momento la realidad es que no teníamos el nivel de RX, apenas éramos capaces de hacer algunos ring muscle up o de enlazar unos cuantos muscle up en anillas. Tuvimos la suerte que la mayoría de watts eran factibles realizarlos con más o menos eficiencia y tuvimos la oportunidad de disputar desde nuestro nivel, desde nuestras capacidades, pues aquella competición. Como curiosidad, había uno de los watts donde había que hacer ring muscle up sincronizados con un compañero, en este caso con mi compañero Busi, y la realidad es que en nuestro box no teníamos ni siquiera 2 pares de anillas colgadas, así que evidentemente nunca lo habíamos entrenado. Fue la primera vez que conseguimos enlazar 2 y 3 muscle ups seguidos y la verdad que la satisfacción pues fue enorme. Conseguimos cosas que no habíamos logrado entrenando solos y aunque sabíamos que esa no era nuestra categoría real, puesto que, para que os hagáis una idea, en la zona de calentamiento, por ejemplo, podíamos ver equipos escalados o supuestos escalados que enlazaban más de 10 chest to bar pull-ups súper sincronizados, mirándose la cara y como si no hicieran nada. Y nosotros estábamos una categoría por encima y apenas éramos capaces de enlazar 3 o 4 seguidos. Personalmente, para mí, no tuve la sensación de frustración, sino más bien como cuando ibas al colegio y los mayores te dejaban jugar con ellos al fútbol. Fuimos conscientes que ese no era nuestro sitio y que todavía teníamos que entrenar y trabajar mucho para poder competir a ese nivel. Pero bueno, con el paso del tiempo y sobre todo en parejas y en equipos, pues hemos podido llegar a competir y participar en varias competiciones en categoría RX y llegar a disfrutarlas, por supuesto. Mi segunda recomendación sería que te hicieras una especie de análisis con tus fortalezas y debilidades y que analizaras si tus pesos y tus habilidades están a la altura de RX, de intermedio o de escalado, y que pienses también un poco en qué categoría piensas tú que vas a disfrutar más de una competición. Lo lógico es que plantees competir cuando llevas cierto tiempo entrenando y cuando has sido consciente de la mejora desde que empezaste. Si vienes de un deporte, como por ejemplo la halterofilia, puede ser que los pesos que te piden en esas competiciones RX los tengas ya dominados, pero en cambio todo el tema de habilidades como andar de pino, el trabajo de complex en la barra, pues todavía no lo domines con demasiada consistencia o en fatiga. Para ser un poco más específico, si hay entre 2 o 3 factores de los estándares que todavía no dominas o ni siquiera tienes conseguidos, te recomiendo pues que empieces por intentar clasificarte en categoría intermedia o incluso en intentar ganar o estar en la final de escalado. También os voy a decir una cosa, y es que hoy día la categoría intermedia está repleta de falsos intermedios y muchos RX que no llegan a la exigencia o al nivel de los Elite o RX. Quiere decir que es complicado clasificarse en una categoría donde muchísima gente considera que está preparada para ella. Tanto los kilos como los movimientos a realizar en esta categoría intermedia no son de la máxima exigencia y dificultad, y con unos años de entrenamiento, una dedicación media, como es el estándar de la mayoría de gente, la mayoría de crossfitters tienen opciones de clasificarse, y aunque depende mucho también del tipo de watts que se planteen, el abanico, digamos, de opciones a entrar son mucho más altas o más bajas dependiendo de cada watt.
Volviendo un poco al tema de competir en categoría escalada e intentar ganar esa competición, en ese nivel, al año siguiente de haber participado en categoría RX, pues formamos otro equipo, nos apuntamos en categoría escalada y bueno, clasificamos en primer lugar en dicha categoría. La verdad que los WOTS de clasificatorio nos beneficiaron bastante. Y bueno, una vez allí competimos en categoría escalada y fuimos capaces de ganar. La verdad que fue una experiencia inolvidable, llena de sufrimiento, porque aguantar la presión de ir como primeros es muy alta y la realidad es que en ciertos WOTS pues el nivel se iguala. Hubo combinación de natación en mar abierto y carrera, hubo muchos burpees y muchos elementos sincronizados, chest to bar, thrusters, también máximos en fatiga y bueno, y una parte de estrategia pues muy bien, muy conseguida. Siempre con un poco de suerte, que es necesaria, conseguimos la victoria y como he dicho, pues fue una gran experiencia. También os digo que fue la última competición que hicimos en categoría escalada y nuestros objetivos serían ya pues clasificarnos para competiciones donde poder estar en categoría RX o escalada, o intermedia, y cambiando los objetivos intentar pues eso, meternos en alguna final. Mi tercera y última recomendación es que no tengas prisa para competir. Aunque yo sea el primero que te apoye si estás decidido a ello, creo que precipitarte puede llevarte a no disfrutar de esa competición e incluso a lesionarte. Aunque existen competiciones donde también aparece la categoría Nobel o la de novato, creo que ese pique lo puedes conseguir en el día a día en tu box y en una competición abierta como es el Open. Y creo que debes dedicarle más tiempo a mejorar tu técnica en los levantamientos y también en la adquisición de las diferentes habilidades. Como en todo, siempre es necesaria una correcta técnica para ser más eficiente y evitar sobre todo las lesiones. Ten en cuenta que en una competición lo vas a dar todo y sobre todo si estás en equipo puede que hagas cosas por encima de tus posibilidades, de eso estoy seguro. Creo que ponerte un objetivo, que sea una competición, a medio o largo plazo, puede ayudarte a aportarte ese plus de motivación y creo que debes aprovecharlo. Pero también, como te he dicho antes, mejor habla con la gente experimentada de tu box y sobre todo con tu entrenador, puesto que si es sincero, y seguro que lo es, te aconsejará sin duda lo mejor. Y ahora vamos a hablar en qué consiste un clasificatorio. Bueno, normalmente cada organización, cada competición publica una serie de WOTS que deben realizarse en un espacio de tiempo determinado, por ejemplo 2 o 3 semanas. En esos WOTS, el equipo, la pareja o tú solo, debéis realizar esa serie de ejercicios con las indicaciones prescritas por la competición. Debes tener mucho cuidado en respetar las normas de realización, los estándares de movimientos, los rangos y grabar muy bien cada uno de los detalles. Por ejemplo, los pesos en la barra, en las mancuernas, en las kettlebell, la altura del cajón, la altura de la diana en los wall ball, que se vea bien si tu barbilla supera o no la barra en los pull-ups, etc. Hoy en día y en las aplicaciones que disponemos en los móviles y algún software más sencillo también en los ordenadores, no es muy complicado hacer el montaje de estos vídeos y conseguir subirlos a una plataforma pues como YouTube o Vimeo. Una vez tenemos el enlace, lo compartimos en la plataforma de la competición y ellos empezarán a corregir nuestros clasificatorios con tal de poder publicar lo más pronto posible qué equipos o qué parejas o qué individuos están clasificados y en cada categoría. Cada competición es diferente y cada competición pues decide el número de categorías que habrá en su competición. La categoría élite, la RX, la escalada, una posible categoría intermedia y también pues cada vez más aparecen las categorías Master y también la categoría para adolescentes o menores de edad, los teens. Como he dicho anteriormente, algunas competiciones deciden que cada individuo o cada equipo decida a qué categoría apuntarse, pero en cambio otras creen que la mejor opción es hacer solo un WOT para todas las categorías y que a partir de allí toda la gente que se ha apuntado determinar más o menos dónde hacer el corte. Ellos deciden dónde cortar. De hecho, esto se hizo en la competición denominada Solidary WOT. La gente realizó todos el mismo clasificatorio, pero no sabíamos a qué categoría íbamos a ir, dónde estaría el corte. A mi entender, la organización lo supo hacer muy bien
y la competición estuvo muy igualada en todas las categorías. A mí, personalmente, me parece mucho más justo, puesto que determinar desde el principio, sin conocer a los equipos o las parejas, que los 50 primeros equipos son RX, los siguientes 50 son escalados, es muy difícil y para mí desvirtúa un poco la competición. Todo esto es una opinión personal y evidentemente es discutible. La verdad es que en estos aspectos es donde más se echa en falta una normativa más genérica y que englobe un poco todo el tema competitivo en lo que a CrossFit se refiere. Ten en cuenta que todas estas competiciones de las que estoy hablando no son oficiales de CrossFit. No existe un reglamento concreto y específico para que todas las competiciones sigan una serie de normas y de bases. Este es uno de los principales problemas derivados de no tener detrás una federación y al no ser deporte, ahora mismo es una parte donde cojea mucho. En este sentido, la reciente creación de la Federación de Functional Training intenta poner solución a esta problemática. Es un tema también muy interesante y que seguramente será tema de otro episodio más de Entrenamiento Arcadio. Su objetivo principal, la de la Federación de Functional Training, es llegar a ser un deporte olímpico y están en conversaciones con el COI para conseguirlo. Y bueno, ya para terminar, indicaros una serie de webs donde podéis ver los principales eventos o competiciones que tendrán lugar este 2020. Son bastantes a las que ya hemos participado algunos de nosotros. En la web www.openboxmagazine.com y en www.infowod.com. Por ejemplo, unas en las que hemos participado es la Fitness Challenge League, que es una liga compuesta por 3 competiciones de equipos formados por 3 chicos y una chica. Una se realiza en Barcelona, otra en la Costa Daurada y otra en la Costa Brava. Suelen dividirse en 3 categorías y los clasificatorios, a los que ellos denominan Level Watts, sirven para ubicarte en una u otra categoría. Varios equipos de nuestro box hemos participado durante varios años y la verdad que los que organizan son unos tíos que se lo ocurran mucho. 100% recomendable. Los Estepona Port Games, los Spanish Games, The Summer Battle o la Vigo Battle of Teams son algunas de las más conocidas y en las que hemos participado. Y nada más, con esto me despido de este episodio número 6 de Entrenamiento Arcadio. Espero de verdad que os haya sido de utilidad y espero volver muy pronto. Muchas gracias. I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't want to face it. You think it's too late, but I can see past the rain.